Bienvenidos al módulo de probabilidad estadística. Vamos a comenzar por estudiar el área de la estadística. Pues para comenzar hay que diferenciar estas dos áreas, lo que es la probabilidad y lo que es la estadística. La probabilidad vamos a entenderla como el hecho de que suceda un evento o no. Normalmente está muy ligada a lo que es el azar, y cuando hablamos de probabilidad ustedes lo tienden a asociar, como la mayoría de las personas, con porcentajes. Y esto es correcto debido a que el, se determina entre el 0 y el 1. ¿Sí? El hecho de que lo más acertado es que suceda el acontecimiento, o mejor dicho, que suceda dicho evento, es de 1. El hecho de que no suceda es de 0. Cuando estamos hablando de que es más probable que menos, nos vamos a ir a los valores arriba de 50 y así sucesivamente. Recuerden que es un valor que se encuentra entre 0 y 1, por lo tanto su representación en porcentajes sería determinado dependiendo del punto en el que estés. Vamos a ilustrarlo de la siguiente manera. Una moneda tiene dos caras, el águila y el sol por un lado y el águila por el otro. La probabilidad de que caiga águila o de sol es de 50 porque únicamente tienes estas dos opciones. 50 para el águila, 50% para el águila y 50% para el sol. Si lo trajéramos a los números naturales, pues sería 0.5 para uno y 0.5 para el otro. Por su parte, la estadística no. La estadística es una ciencia que está más enlazada a la recolección, organización, resumir y analizar los datos. Después de ello se lleva a cabo una serie de problemas y de cierta manera te ayuda a pronosticar de manera más exacta. La probabilidad está más determinada al azar y la estadística lleva pronósticos más acertados. Por lo tanto, la estadística es más una ciencia que la probabilidad. Hablar de estadística es hablar de, bueno, hablar de probabilidad y hablar de estadística es hablar de poblaciones y hablar de muestras. ¿Qué es una población? Son todos los elementos que van a componer, son todo el conjunto que tú tienes bien definido de lo que tienes que estudiar. Muy particularmente está conformado por individuos y de cierta manera cuando tú estás hablando de solamente una porción de esta población, es cuando estamos hablando de muestras. Cuando estamos hablando de poblaciones, su representación será la n mayúscula. Para los espacios muestrales, pues bueno, sería representado por una omega, que es este símbolo que tenemos aquí, una letra griega, y el espacio muestral hace referencia a todos estos posibles resultados. La muestra es solamente un pequeño segmento de tu población total. Tu espacio muestral son los resultados o las variables que puedes tener. Vamos a ilustrarlo de esta manera. Aquí tengo dos dados. ¿Sí? Como ustedes sabrán, los dados tienen 6 caras y por lo tanto aquí tengo las posibles combinaciones que yo puedo realizar con esos dados. Este es mi espacio muestral, todas estas combinaciones diferentes que puedo llevar con los dos dados. En este caso estamos viendo del lado izquierdo los resultados que me arroja el dado 2 y por la parte derecha y superior estamos viendo los resultados del dado 1. Como ustedes pueden ver, hay una combinación de 1 con 1 en ambos dados, de 6 con 6 en ambos dados, o también de 4 con 4, de 4 y 3, de 4 y 2. Es importante también mencionar lo siguiente: en el caso del muestreo, que es tomar ese pequeño segmento de tu población, puede ser a través del juicio o puede ser aleatorio. A través del juicio yo puedo determinar a quiénes voy a escoger. Vamos a ilustrarlo en un salón de clase. Yo llego al salón de clase y empiezo a seleccionar, de acuerdo a mi juicio, a quienes les voy a preguntar respecto a qué dulces les gusta. Y empiezo tú. Estoy utilizando mi juicio particular. Si lo quisiera hacer de manera más representativa o con datos mejores, utilizaría el muestreo aleatorio. ¿Cómo está esto? Bueno, pues empezaría a decir números al azar, ya que no conozco a ninguno de los alumnos, de acuerdo a la lista, y los que vayan saliendo vendrían siendo los que les voy a preguntar. Recuerden que cuando hago el muestreo aleatorio, el hecho de que sea más representativo es aún mejor porque no estoy utilizando juicios para determinar o para afectar el resultado de la estadística. El muestreo probabilístico, lo que comentaba hace un momento, eh,
vamos a ver los tipos de muestreo o las técnicas que se utilizan, las técnicas más comunes. Sin reposición de elementos y con reposición de los elementos. Volvemos al salón de clases, voy a preguntar qué dulces les gustan y empiezo a hacer el muestreo sin representación de los elementos, perdón, sin reposición de los elementos. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Pues bien, voy a agarrar mi lista y voy a empezar 5. ¿Cuál es el dulce que te gusta? Una vez que ya me conteste, sigo preguntando. Si de nuevo vuelvo a preguntar al 5, pues estaría entrando en una reposición de los elementos. Si no lo vuelvo a considerar, sería una sin reposición. ¿Sí? Sin reposición es que el elemento no se vuelve a contar. Con reposición es que puede volverse a contar. Vamos a ilustrarlo también ahora en el mismo salón con una esfera. Tengo mi esfera con los números de lista y empiezo a sacar para hacer las preguntas. Si regreso la esfera con el número, sería con reposición. Si no lo regreso y lo dejo fuera, sería, si lo dejo afuera sería sin reposición. Si vuelvo a meter la esfera con el número, sería con reposición. Con reposición múltiple viene siendo en poblaciones muy grandes, es exactamente que con reposición. Sin embargo, aquí para realizar este tipo de muestreo se determina el tipo de situaciones. Eh, es más útil para sacar de manera ordenada. Voy a empezar a sacar 5 personas para preguntar. Empiezo a sacar 5 esferitas. Pregunto, vuelvo a meter y vuelvo a hacerlo. Siempre va a ser más determinada a grupos, a segmentos más grandes, a conjuntos más grandes. Solamente que como estoy trabajando con mayores cantidades, pues su exactitud es menor. Algunos ejemplos de muestreo probabilístico serían los siguientes. Tengo un muestreo sistemático en donde yo voy a decir únicamente voy a tomar los números pares de la lista. Pues estoy llevando un sistema de lo que voy a hacer. El estratificado puedo decir voy a tomar todas las personas por estaturas. ¿Sí? Estoy estratificándolos, estoy segmentándolos de cierta manera de acuerdo a su estatura. De acuerdo al tamaño de la muestra también se pueden asignar de manera proporcional. Si tengo si tengo una población muy grande, pues mi muestra puedo segmentarla en hombres y mujeres. Siguen siendo grupos muy grandes, puedo agruparlos en edades, puedo agruparlos en tamaño de estatura, por gustos de dulces, por diferentes maneras. Los estadios múltiples, bueno, pues son por diferentes segmentos, por características diferentes, pero que puedan compartir. Por ejemplo, todos los seres vivos, todos los seres vivos que sean varones, todos los seres vivos que sean varones que se encuentren en edad de 8 a 12. Los estoy segmentando con múltiples características. Conglomerados serían en grupos muy numerosos, y homogéneos es que tengan una sola característica que compartan todos. Puedo decir, por ejemplo, que sean varones. No me importa edad, no estoy de cierta manera no estoy clasificando, solamente estoy tomando una sola característica y eso lo hace un muestreo homogéneo. También puedo tenerlos por poblaciones, por subgrupos, en cuyo caso sería dentro de todos los varones. Voy a hacer subgrupos de niños, adolescentes, adultos y adulto mayor. De esta manera tengo también subgrupos en mi población total. Continuando, en el muestreo no probabilístico es diferente al otro, ya que como comentaba hace un momento, al llevar a cabo de manera aleatoria te permite ser más verdadero y de cierta manera no perjudicar los resultados. Al hacerlo de manera no probable, empiezas a entrar en criterios del individuo. Si te das cuenta, aquí lo remarcamos mucho, que se busca seleccionar individuos que se juzgan de antemano, tienen un conocimiento profundo del tema, bajo estudio, por lo tanto se considera que la información aportada por esta persona es vital para la toma de la decisión. Algunos ejemplos del muestreo no probabilístico son el muestreo por cuotas, el muestreo de bola de nieve y el muestreo subjetivo por decisión razonada. Tomas elementos intangibles. Es válido, pero estás de cierta manera predeterminando los resultados. Entonces no es calcular la probabilidad de extracción de una determinada muestra, es decir, como vayan cayendo va a ser mi resultado.
Hablar de todo esto, de muestras, hablar de poblaciones, de segmentos, de estarlos clasificando, de hablar de los subgrupos, no es otra cosa más que variables que estamos utilizando. Volvemos al salón de clases como ejemplo, y mi variable es todos las características o propiedades que tienen cada uno de estos elementos. En este caso son los alumnos. Yo podría tener como por ejemplo la variable de si llevan el uniforme completo, si llevan el uniforme de invierno, si llevan cinto negro, si la camisa está sucia o no, si llevan calzado, si llevan zapato o llevan calzado deportivo, si son niños o niñas, si tienen el cabello largo o no, basándome en un estándar de tamaño del cabello, si están acaso, si utilizan lápiz, bolígrafo o lapicero o portaminas. Todas estas son variables que yo podría utilizar para ese muestreo. Hablando ahora sí específicamente de este tema, pues dentro de la estadística las variables las representamos a través de letras. Cualquier variable se puede representar y normalmente para fines estadísticos las variables utilizadas tienen que ver con la investigación que estoy llevando a cabo. ¿A qué voy? Si estoy hablando de niños y niñas, pudiera utilizar la ñ para representar a las niñas y una n minúscula para representar a los niños. Pudiera también ser, mi población pudiera ser la e mayúscula, haciendo referencia a que son estudiantes. Pudiera usar una s para referirme a que son de secundaria, o una p para referirme a que son de primaria. Las variables normalmente tienen que estar ligadas, no siempre. Normalmente se utiliza así para no estar confundiendo los datos. ¿Qué tipos de variables tengo? Tengo las cualitativas y las cuantitativas. Hablar de aspectos cualitativos es hablar de aspectos intangibles. Un aspecto intangible, por ejemplo, puedo hablar de las emociones. Tú nunca vas a decir que estás 10 de contento. A pesar de que uses un esquema tipo, una escala tipo Likert, pues realmente no tiene un valor real para nosotros en el mundo real. Es imposible clasificar qué tan triste o qué tan enojado estás. Muchos dicen, es que yo estoy muy enojado. Sí, pero ¿cuánto es mucho? ¿Puedes medirlo en kilos? No puedes. ¿En centímetros? No puedes. Es que mucho es mucho. Sí, pero ¿qué tanto es mucho? Para mí puede tener un significado, para otra persona puede tener otro significado. Eso les da una característica cualitativa. Por lo tanto, es un aspecto intangible. Hablar de variables cualitativas tenemos de dos tipos. La nominal y la ordinal. En el caso de la nominal, estamos hablando de que nominal hace referencia a, de cierta manera, brindarte una característica. Estamos nominando a la persona. Normalmente cuando tú has visto premios en televisión o premiaciones vía televisión, dicen el nominado es a mejor actor. Le estás dando la nominación de que es un mejor actor. ¿Sí? Aquí también hacemos lo mismo. La variable que estamos aquí poniendo como ejemplo es el estado civil. Eres soltero. ¿Qué tan soltero estás? No puedes decir, estoy en una escala del Likert del 1 al 5, estoy 5 de soltero. ¿Qué es el 5? Tendría diferentes significados y por lo tanto no lo puedes llevar a cabo de esa manera. Pero sin embargo sí es nominal porque te están clasificando en un segmento. Tú puedes decir, otro nominal serían los mexicanos. ¿Qué tan mexicano eres? No puedes decirte en una tabla, soy 3 de soy nivel 3 mexicano. No puedes. ¿Por qué? Porque no tiene un significado que tú puedas medir, no tiene una representación numérica. O sea, ¿qué tan mexicano te hace el estar en nivel 3? No lo sabemos. Es nominal. ¿Por qué es nominal? Porque perteneces a una nación, sabemos que eres mexicano y te estamos nominando por ello. Las variables cualitativas ordinales son aquellas que de cierta manera van en orden ascendente o descendente. Por ejemplo, en una prueba deportiva, el primero, segundo y tercer lugar. No podemos de nuevo decir por qué son una variable cualitativa, porque no te pueden decir qué tan primer lugar eres. Sabemos que eres un primer lugar, pero no sabemos de qué manera o en qué porcentaje o en qué medida. Entonces nada más sabemos que si fuiste el primero, pero no podemos decirte qué tanto. Otra forma, otro ejemplo aquí en las pruebas deportivas sería la medalla de oro, plata y bronce. A veces son representativas y no te podemos decir qué tan bueno eres de otros primeros lugares en la misma prueba porque no pudiéramos comparar, son aspectos cualitativos.
Pero así como hay aspectos cualitativos, también tenemos los aspectos cuantitativos o aleatorios que me permiten medir. Ahora sí, normalmente puedes utilizar números para llevar a cabo, puedes realizar operaciones aritméticas con ellos y los vamos a distinguir o vamos a clasificarlos como variables discretas y las variables continuas. Las variables discretas son aquellas que no emiten valores intermedios entre ellas, es decir, son números enteros. Aquí ponemos un ejemplo. Tenemos a 5 personas, 5 amigos, y les preguntamos a cada uno de ellos si tienen hermanos. El primero dice que tiene 2 hermanos, el segundo tiene uno, el tercero no tiene, significa que es hijo único, el cuarto tiene uno y el quinto tiene 3 hermanos. Si se dan cuenta son números enteros. Tú no puedes decir yo tengo un hermano y medio. Pues no, no puedes. Ah, es que le faltan las piernas, sigue siendo un hermano. Aquí estamos midiendo el hecho de que es un hermano. ¿Sí? Ah, es que está por nacer. Bueno, estamos hablando de hermanos a lo mejor vivos, o a lo mejor sí se puede considerar como un hermano, pero no puedes decir, ah, es .9 de hermano. ¿Por qué? Porque todavía no nace, pero ya está en el último mes de gestación. No puedes. Variables continuas. La variable continua es aquella que sí tiene decimales. ¿Sí? Por ejemplo, la estatura de 5 amigos, tomamos ese conjunto de los 5 amigos, los medimos y aquí están las estaturas de cada uno de ellos. 1.73 metros, 1.82 metros, 1.77 metros. También podemos representarlo con números racionales. ¿Por qué? Porque el número racional, el número fraccionario, como ustedes lo conocen, las fracciones, se encuentran entre un entero y otro entero. Entonces también pudieran ser representaciones. Por ejemplo, esta estatura yo la podría representar como decir un entero 7 décimos. ¿Sí? Quería decir que es un entero y 7 partes de mi entero total, que serían 70 centímetros. Bueno, más o menos para que se den una idea. Continuando con el tema. Hablar de estadística es hablar de grupos, es hablar de poblaciones y es hablar de conjuntos. Conjuntos no es otra cosa más que la representación matemática de los elementos. El conjunto el conjunto se denomina a todos los elementos que estás agrupado, que tienes agrupados. ¿Sí? Y aquí está, un conjunto es cualquier colección de objetos, cualquier tipo que pueda ser tratado como una entidad. Los objetos que forman el conjunto se denominan elementos del conjunto. Importante, todo conjunto es una colección de objetos, pero no toda colección de objetos es un conjunto. ¿Por qué? Por las variables. ¿Sí? Entonces, como quiera, vamos a verlo ahorita más adelante. Pero es muy importante que aprendan esto. Todo conjunto, esta máxima de todo conjunto es una colección de objetos, pero no toda colección de objetos es un conjunto. Características que deben de tener los conjuntos y los elementos. Primero que nada, los conjuntos les vamos a asignar letras mayúsculas. Cada vez que yo hable de conjuntos, veremos letras mayúsculas y eso significa que es un conjunto. Recuerden que al conjunto de elementos le llamaremos conjunto y lo represento con letras mayúsculas. Por su parte, los elementos los voy a reconocer porque tienen o son representados por las letras minúsculas. Asimismo, los elementos del conjunto se cierran entre llaves y se separan por comas. El elemento significa es elemento de o pertenece. Aquí nos faltó un símbolo, los vamos a ver ahorita. Y cuando no es elemento. Vamos a continuar. La colección de objetos, aquí vamos a empezar. Cuando yo tengo un conjunto universal o una referencia de todos o de todos los elementos que estoy considerando para el conjunto, los voy a representar con una U mayúscula. Y existen dos formas para describir los elementos de un conjunto. El primero de ellos es describirlos por extensión y se enlistan de uno a uno los elementos. Vamos a verlo así. Este conjunto, estos números son del conjunto de A, estos elementos son del conjunto de A. Entonces el conjunto de A es igual, abro mis llaves de estos elementos,
elemento 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Como es finito, termino cerrando con otra llave. Siempre los elementos van a ir separados con comas. Y todo esto se lee que el conjunto de A es igual a los elementos que aquí tengo. La otra forma de describir los elementos de un conjunto es por comprensión. ¿Sí? Esto lo utilizamos de la siguiente manera. Si P es un predicado, es decir, una propiedad, el conjunto A, donde X es un elemento, es un predicado, aquí está, el elemento predicado, denota el conjunto A tal que X es un elemento de A. Si y solo si el predicado es verdadero. Ejemplo de cómo lo representaríamos es A es igual a X si y solo si X es entero y menor de 10. Esa sería su representación. Esta es una comprensión, una forma en que podemos presentar los elementos del conjunto. La otra es, recuerden, únicamente presentándolos en lista y es por extensión. Continuando. Otra forma también o algo muy importante es que cuando tú tienes muchos elementos, para no escribirlos todos y perder tiempo o que sea muy complicado o largo, vamos a utilizar los elipses, que son los también conocidos como puntos suspensivos en español. Para fines matemáticos son elipses. Aquí tenemos el primer ejemplo donde tengo un conjunto de elementos finitos, es decir, que tienen un inicio y tienen un fin. Y me dicen que son todos los enteros positivos del 1 al 50. Entonces es mi conjunto, lo represento con una letra mayúscula, es igual, abro la llave, 1, recuerden que van separados con coma, 2, 3, elipses o puntos suspensivos, 50, cierro, para hacer referencia de que aquí es el finito, aquí terminó mi conjunto, y esa es la forma de representarlo. En dado caso de que sea infinito, se puede presentar el caso. Y aquí tenemos que el conjunto de enteros positivos, para ser especificados, va a ir de que mi conjunto son todos los elementos, pongo la letra mayúscula, es igual, abro llave, comienzo con todos los números enteros positivos, separados con una coma, y al final coloco las elipsis o los puntos suspensivos para hacer referencia e hincapié en que no tiene final conocido. ¿Sí? Quiere decir que son infinitos. Es importante que el conjunto de A se le llama cardinal al número de elementos de A y se denomina A absoluto. Estas líneas paralelas a la letra A se conocen como absolutos. ¿Qué pasa cuando no tengo nada en mi conjunto? Es decir, cuando lo tengo nulo, vacío. Pues lo llamamos conjunto vacío y su representación será la siguiente. Muchos le dicen el cerito con la rayita, bueno. Otros le dicen omega, pero omega es otra letra, pero bueno, es cuestión del autor. Pero para fines prácticos ustedes lo reconocerán como el cero y esa línea perpendicular que lo corta. También le pueden colocar un cero nada más. Recuerden que cuando estamos usando cardinales, bueno, es un cero y ya. Se dice que un conjunto de ese, aquí volvemos a cómo se debe de leer, porque dentro de los conjuntos tú puedes tener subconjuntos, lo que estábamos hablando al inicio, tú tienes tu muestra y de esa muestra puedes sacar subgrupos. Bueno, pues en la estadística les conocemos como subconjuntos. Aquí tenemos que entonces ese subconjunto de T, ¿cómo lo vamos a representar? Lo representamos con ese subconjunto de T. Este que parece una C con una línea abajo es subconjunto. Para fines matemáticos pudieran también encontrarse con que tiene la invertido el signo, es decir, la abertura se encuentra de este lado, es válido y se leería igual, pero es a la inversa. Si aquí S es subconjunto de T, querría decir que S, que T pertenece al que es S, es el conjunto de S, donde encontramos, perdón, conjunto de S, donde se encuentra el subconjunto de T. Ahora sí. Pero es muy complicado leerlo de esa manera, normalmente no lo van a encontrar así, en menos de que sea más adelante y más especializado. Ahorita para fines de examen únicamente aprendan el subconjunto y su símbolo. Y les digo, se lee ese subconjunto de T. Puede pasar que en el conjunto de T, donde se encuentra el subconjunto de S, donde no se encuentre, perdón, los subconjuntos de S, ¿cómo lo vamos a representar? Va a ser de esta manera.
el símbolo de subconjunto con la línea perpendicular cortándolo, y de esta manera estamos haciendo la negación de que S no es un subconjunto de T. Puede darse el caso que en el caso de tener el conjunto T y el subconjunto S, haya elementos haya algún elemento en T que no pertenezca a S. También, en ese caso lo vamos a representar así. Y se va a leer que S es un subconjunto propio de T, si S subconjunto de T, pero si existe algún elemento de T que no está en S, lo escribimos como S, esa C, sin la línea, y ponemos la T. Vamos a representar esto también de esta manera. Dado un conjunto de A, el conjunto potencial de A es el conjunto de todos los subconjuntos de A y se denota como potencia A o 2 a la potencia, usando como exponente A. Si el conjunto de A es igual a los elementos A, B y C, entonces tenemos que el potencial de A en conjunto pudiera ser los elementos A, B, C aislados o agrupados como A, B, A con C, B con C, A, B y C. Lo estamos viendo de manera potencial y obviamente todas sus combinaciones. Si A es finito, entonces podemos poner un absoluto, porque recuerden que es finito únicamente, es decir, que tiene un fin. Si en dado caso de que ponemos su representación en donde el conjunto de A estuviera formado por 3 elementos, pues significa únicamente que su potencial es de 8. Esto 8 hace referencia a los subconjuntos que yo puedo llegar a tener. Es una representación gráfica del mismo. Continuando, también hablar de conjuntos es que tú también puedes agruparlos o unirlos de cierta manera. Para eso utilizamos esta U, pero no es una U. Puedes ver un medio círculo, ¿sí? Únicamente la parte inferior. Vamos a leer esta oración. ¿Cómo se leería? Empezamos con el conjunto de A, unión con conjunto de B, o unión al conjunto de B, es igual, sacamos los valores de X, donde X es un elemento del conjunto A, ponemos la unión, otra vez como X como elemento de B. ¿Quiénes están uniendo al conjunto A y al conjunto B? X, porque X es un elemento que se está presente en A y está presente en B. También puede haber una intersección, ¿sí? Que están formados por los elementos que pertenecen tanto a A como a B. Si tuviéramos un plano cartesiano donde se cruzaran ambos conjuntos, esa sería una intersección. Lo vamos a representar ahora con lo que nos sobró de la unión anterior, con ese circulito, la parte de arriba. Y lo vamos a leer de esta manera. A, conjunto de A, intersección con el conjunto B, va a ser igual a los elementos si X es elemento de A, o, recuerden que este símbolo representa la O, X es elemento de B. Esto es la forma de representar que A tiene una intersección de B, si X fuera un elemento presente en el conjunto A y en el conjunto B. Dos conjuntos de A y B se dice que son disjuntos si no tienen elementos comunes. Una disjuntiva es cuando no tienen esa intersección, donde son dos universos completamente diferentes de elementos. Entonces aquí tengo que si es un conjunto, es un disjunto, perdón, del conjunto A y del conjunto B, pues quiere decir que no tienen nada en común, por lo tanto es el conjunto vacío. Y lo represento de esta manera. Las diferencias, también puede presentarse diferencias entre conjuntos. Recuerden que para fines aritméticos o para fines matemáticos el restar era una diferencia. Realmente tú tienes dos números, normalmente son enteros, utilizas el símbolo de menos para ver la distancia que tiene o la diferencia de números entre un valor y el otro. Aquí también tenemos lo mismo. Tengo los conjuntos y voy a ver la diferencia que existe entre el conjunto A diferencia del conjunto B. Vamos a ver cómo diferencia. Si X es un elemento de ambos, donde X es elemento de A, pero X no es un elemento de B, significa que la diferencia entre el conjunto A y B es X. Este elemento es el que es diferente en los dos. Y eso es una diferencia.
La diferencia de conjuntos puede ser, es no conmutativa, quiere decir que es esto, pero ¿qué representa? Bueno, se los voy a ilustrar como si dijera que el conjunto A está formado por 5 elementos y el conjunto B está formado por 2. Entonces 5 menos 2 no es lo mismo que decir 2 menos 5. ¿Sí? Es diferente. Entonces la diferencia de conjuntos no es conmutativa, es decir, porque los conjuntos de A y el conjunto de B tienen diferentes elementos y por lo tanto diferentes valores. Entonces siempre van a ser diferentes en este sentido. No es lo mismo como dar A primero que B que A. Jamás van a ser iguales, son completamente diferentes. Tengan mucho cuidado con eso, es una propiedad que tienen lo que viene siendo la estadística en cuanto a hablar de conjuntos. Ahora sí, la diferencia simétrica. Cuando A y B tienen elementos en ambos y son simétricos en ambos casos, bueno, vamos a tener que A simétrico a B, entonces quiere decir que la unión que tiene el conjunto A con el conjunto B va a ser diferente a A con la intersección de B, porque recuerden que estos elementos es donde se cruzan y estos son donde se unen. Por lo tanto, esto se puede interpretar también como que la diferencia que tiene el conjunto A con el conjunto B tiene que ver con la unión que presenta la diferencia de B con el conjunto de A. ¿Sí? Esto tiene que decir que donde se hace la unión es donde tienen la diferencia, y eso es la simetría de ambos, la intersección de ambos. En uno lo estamos viendo de manera inversa y en el otro lo estamos únicamente viendo a través de las diferencias. Aquí a través de la diferencia que existe entre la unión y la inserción, y aquí la diferencia que tienen en la unión, también conocida como la inserción del conjunto A y B, o también lo podemos ver como A simétrico a B. Son las tres formas de representar la diferencia simétrica que tienen los conjuntos. Ahora sí, también hay elementos que pueden complementar de cierta manera los conjuntos. ¿Sí? Estos complementos normalmente se encuentran en el conjunto universal y no pertenecen a A, porque recuerden que están complementando al conjunto de A, quiere decir que son externos. ¿Cómo los represento? Aquí está. El conjunto, el complemento del conjunto A es igual a expresarlo de esta manera con una C exponencial. Quiere decir que los elementos X es un elemento que pertenece al conjunto universal, pero no se va a encontrar como elemento en el conjunto de A. Por eso X es un elemento que complementa a lo que viene siendo el conjunto de elementos de A. Como no pertenece a A, significa que sí pertenece a otro conjunto, y ese es el conjunto universal. Por eso lo representamos como X, es un elemento del conjunto universal, pero no es un elemento del conjunto A. Vamos a continuar. Estas son las leyes de álgebra de conjunto, también lo deben de conocer como las propiedades de la suma en matemáticas. Bueno, vamos a empezar. Aquí tenemos la ley conmutativa. Si te das cuenta, en cuanto a la unión del conjunto A con el conjunto B es igual a la unión del conjunto B con el conjunto A, y la inserción de A con B sí es igual a decir B con la inserción de A. ¿Por qué? Porque en estos casos solamente es un punto donde se unen y para ambos está el mismo caso, entonces es prácticamente igual. Aquí si los podemos acomodar de esa manera, no pasa absolutamente nada. Asociarlos. El asociarlos es agruparlos a través de signos de agrupación. Aquí estamos usando el paréntesis. Tengo que la unión de A, perdón, el conjunto A unión con el conjunto B, ambos elementos tienen unión con el conjunto C. Es lo mismo que decir que A unión con el conjunto A tiene unión con el conjunto B, que tiene a su vez unión con el conjunto C, y lo puedo agrupar de esta manera con los paréntesis. Lo mismo pasa cuando tienen inserciones. Pues si tienen inserciones en un mismo punto A y B y C tiene también, pues significa también que estos tres los puedo agrupar de esta manera y estaré diciendo exactamente lo mismo. Aquí tengo el punto intermedio de B, donde tiene A una inserción con B, y esta inserción de B es compartida con C. También puedo representar ahora sí la ley distributiva. La ley distributiva es cómo lo voy a distribuir, cómo los puedo, sí, distribuir sería la palabra más exacta. Tengo que el conjunto de A, unión en la inserción que tiene B con C, con el conjunto C. Esto es exactamente decir a que la unión de A con el conjunto de B
es la inserción que tiene A con C, con la unión de A y C. Y ese punto es la inserción que presentan estos dos. Esto es exactamente lo mismo que esto. Ahora lo vamos a ver a la inversa. Es decir, que la inserción de A con la unión que tiene el conjunto B con el conjunto C, perdón. Esto va a ser igual a la inserción que tiene A y B con la unión de la inserción de A y C. Exactamente lo mismo. Ahora sí, leyes de la indepotencia. Si el conjunto A tiene una unión con el conjunto A, pues esto va a ser igual al conjunto de A. ¿Por qué? Porque son elementos que tienen ambos conjuntos. Igual las inserciones. Si A está conformado por tres elementos y tiene inserción con A, pues va a tenerlo en todos los elementos que contienen. Por lo tanto es igual a sí mismo, al conjunto. Como ven, no tiene mucha forma de revolverlo. Es la ley de la indepotencia. Ahora sí, ley de identidad. ¿Qué pasa cuando tengo un subconjunto que tiene una unión con el vacío? Pues, con el conjunto vacío. Cuando pues yo tengo el conjunto vacío, recuerden que no tengo nada. Si no tengo nada, de este lado tengo A, pues esto va a ser igual a todos los elementos de mi subconjunto A. ¿Qué pasa si A se une al conjunto universal, al todo? Pues quiere decir que mi resultado va a ser todo. ¿Por qué? Porque recuerden que el subconjunto, perdón, que el conjunto de elementos de A pertenece a un todo, y ese todo es el conjunto universal. Ahora sí, tengo las inserciones con los mismos. ¿Qué pasa con el conjunto vacío y con el conjunto universal? Pues cuando tengo una inserción, pero no tengo con qué con dónde cruza, dónde es un punto intermedio entre los dos, pues significa que no tengo nada, porque no tengo en dónde existe ese punto, entonces no existe, pues es el conjunto vacío mi resultado. Pero, ahora sí, si A es una inserción del conjunto universal, esto va a ser a todos los elementos que contiene el conjunto A, porque el conjunto A forma parte del conjunto universal, quiere decir que todos los elementos presentes en el conjunto A van a estar presentes en el conjunto universal, y su inserción va a ser en todas partes. Si va a ser en todos los elementos que comparte A, el conjunto A con el conjunto universal, pues va a ser igual a todos los elementos de A. Por lo tanto es A, el conjunto A. Complementos. ¿Qué pasa cuando yo tengo los elementos complementarios? Pues cuando tengo un elemento complementario, de cierta manera, con él mismo, pero fuera de este universo, pues va a ser igual a mi conjunto. Es como si fuera un número exponencial, va a ser igual a él. En el primero estoy diciendo que es un complemento, en el segundo estoy diciendo que este complemento ya existe en el primer conjunto. Por lo tanto, ya está presente, no es necesario mencionarlos y lo dejo como el conjunto de A. Ahora sí, tengo una unión con mi conjunto de A y con un conjunto de A, pero con un elemento complementario. Este elemento complementario puede tomar cualquier valor y recuerden que es parte del conjunto universal, por lo tanto mi resultado va a ser mi conjunto universal. Recuerden que este puede ser cualquier elemento que no pertenece al conjunto A. Pero como ya tengo A y tengo la unión con el conjunto de A y con elementos que están fuera del conjunto de A, pues mi resultado será el conjunto universal. Ahora sí, con las inserciones tengo mi conjunto A, inserción del conjunto A complementario. Esto será igual al vacío, al conjunto vacío. La razón, como es un conjunto A con elementos del conjunto universal que no están presentes en el primer conjunto de A, pues significa que realmente no tienen ninguna relación estrecha. Por lo tanto, no tienen nada, es un vacío, y lo representamos con el conjunto vacío. ¿Qué pasa cuando tú tienes el conjunto universal con elementos complementarios? Pues tienes el conjunto vacío. ¿Por qué razón? Porque no necesitas tener un elemento complementario, porque tienes el todo. Por lo tanto, es igual al conjunto vacío. Y viceversa, cuando el conjunto vacío tiene un elemento complementario, pues será igual al conjunto universal. Porque recuerden que esta variable aquí presente puede ser cualquier elemento del conjunto universal, por lo tanto es igual a mi conjunto universal. Finalmente, las leyes de Morgan, en donde yo tengo que si tengo una inserción o tengo una unión en ambos conjuntos
de algún elemento complementario, pues va a ser igual a él como si lo distribuyera, como la ley distributiva de los exponentes en las ecuaciones, en donde este elemento va a estar presente en el conjunto A y en el conjunto B, o en el conjunto en la inserción de A y B. Toman en cuenta, y lo más importante aquí es que es la operación contraria. Si aquí tengo una unión, van a pasar como una inserción, donde ya el elemento está en el conjunto A y este elemento complementario está en el conjunto B. Si por el contrario tengo una inserción, pues va a pasar como una unión, en donde cada uno de estos elementos se encuentra presente en todos los conjuntos. Y bueno, pues con esto llegamos al final de lo que viene siendo el material teórico de estadística. Nos vemos para la próxima.